En síntesis, estimado contador profesional, con todo respeto, se le dirá a usted que cumplamos con todas estas obligaciones del ciclo de vida del obligado tributario. Saquemos nuestro RTN antes de iniciar las operaciones. Antes de iniciar las operaciones también cumplamos con las obligaciones tributarias formales preliminares. Saquemos el contrato de adhesión. Suscribámonos en el régimen de facturación para que no existan fallas en los comprobantes fiscales. Y una vez que iniciemos las operaciones, bienvenido, ya hasta podemos celebrar que se inició el periodo ya de operaciones, ejerciendo los actos comerciales, pero con todas las de ley. Y de ahí, como primera aparecimiento ante el SAR, vendrá una presentación de una declaración jurada. Se le revisará, posiblemente sea objeto de fiscalización esa declaración jurada. También posiblemente usted no esté de acuerdo, va a presentar una solicitud motivada y repito, en ese jueguito estaremos hasta que dé finalización el acto mercantil y la empresa o que haya desaparecido el obligado tributario. Que ha desaparecido físicamente, estoy hablando de muerte. Si es así, se le da cese las actividades, se le da baja al RTN y ha finalizado la vida del obligado tributario. Vamos a comenzar ahora con las preguntas dirigidas al licenciado Mario Correa y vamos a tomar pues las preguntas que han sido abordadas en estos temas de hoy. ¿Estamos listos, verdad, licenciado Mario? Sí. Ok, número 1, dice, ¿qué sucede si se habla de una nueva identidad? ¿Cómo queda el RTN? ¿Habrá algún cambio? Si cambian, digamos, la forma con esta nueva ley, si se cambia, digamos, la estructura del RTN o del Registro Nacional de las Personas, lo único es de que tendrá sus consecuencias en el RTN. ¿Por qué? Porque ahorita se está legislando para mejor futuro de nuestro país, así lo espero yo. Entonces, repito, eso va a depender de la ordenanza de las nuevas leyes, de la identificación natural de las personas. Siendo así, traerá algunas consecuencias para estos documentos tributarios. La siguiente pregunta que tenemos dice, ¿qué se debe hacer para obtener el RTN a las empresas que se han registrado en las empresas PYME en línea? No sé si la licenciada dicen de la O, ajá, okay. Sí, la licenciada dicen de la O, por ser una acción electrónica esta, pueda darle mejor. ¿Le repito la pregunta, licenciada dicen? Sí. Dice, ¿qué se debe hacer para obtener el RTN a empresas que se han registrado en las empresas PYME en línea? Me imagino que ha de estar hablando del registro de mi empresa en línea. De mi empresa en línea. Sí, recordemos que esta es una manera más fácil que ha otorgado a través de ese decreto para que puedan estar, ¿verdad? Y tener todos los documentos de manera más pronta, ¿verdad? Estas empresas. Entonces se está haciendo de manera en línea, de igual manera que que se está haciendo el trámite a través del portal, lo que les explicaba en intermedio de la charla. Entonces sí se está haciendo en línea, solamente hay que estar comunicándose al call center para que le puedan tramitar y dar seguimiento a su gestión. Pregunta, ¿un comerciante individual utiliza el mismo RTN como persona natural? Sí, es el mismo. El comerciante individual es persona natural, lo dije al principio. ¿Cuál es la diferencia? Que ejerce actos mercantiles por los cuales tiene una escritura pública y eso
lo lleva a tener obligaciones tributarias como si fuera persona jurídica, pero no es persona jurídica, sino que lo vamos a tomar y considerar y hacer que cumpla las obligaciones tributarias, tanto formales como materiales, como persona natural. Otra pregunta. El RTN natural, cuando se obtiene y luego se inscribe como comerciante individual, ¿es el mismo número enlazado? ¿Puede utilizar o presentar cualquiera de los dos o cualquier trámite tributario? En cualquier trámite tributario, me imagino yo. Enlazar significó actualizar. Enlazar significó, si no estaba registrado en la administración tributaria, pues registrarlo, ¿verdad? Entonces, una vez registrado en la administración tributaria es porque está de conformidad. Y si está de conformidad es válido para todas las actuaciones económicas que tenga el obligado tributario. Por las preguntas, licenciado Mario, creo que tiene un poquito de confusión con respecto a cómo separar o diferenciar lo que es persona natural, comerciante individual y persona jurídica. Y lo opino por esta siguiente pregunta. Dice, ¿es válido que el RTN de comerciante individual aparezca en la factura de un almacén, de su almacén? ¿Y en qué artículo de la ley está indicada la validez de esto? Gracias. Bien. Entonces, esta persona, quiero decirle que vienen otras conferencias donde vamos a hablar más claro de eso, porque ahorita lo que queremos establecer es el surgimiento del RTN, como decíamos al principio, y su manejo durante la vida del obligado tributario. Pero esto no me niega a explicarle que existen tres entidades que deben tener bien clarito cómo es que van a proceder. Uno, las personas naturales, que son dos: profesionales independientes y comerciantes individuales. Diferencia de el comerciante individual con el profesional es que aquel tiene un bufete, si es abogado, una oficina, si es un ingeniero, y el comerciante individual porque tiene actos de comercio, pero son iguales, personas naturales. Su RTN no hay ningún problema. Ahora, en el caso que ejerza actos comerciales, es porque tiene compra-ventas. Es una distribuidora que está a nombre de un solo individuo. En ese caso, lo que le va a autorizar la administración tributaria es que emita facturas. Y en las facturas simplemente, ¿verdad?, cumplen los requisitos para compra-venta. Y eso de facturación lo vamos a ver en otro caso, en otro momento, donde debe identificar al emisor, debe identificar al adquirente, además de cumplir otros requisitos. Pero sí, la factura puede ser ejercida o puede ser obtenida por una persona, ¿cómo se llama?, natural, que es comerciante y es individual. Ahora, tiene un momento en que lo vincula a obligaciones que parecen ser personas jurídicas, que es que está obligado a llevar contabilidad y refrendado por un contador legítimamente establecido. En ese sentido, a la hora de presentar la declaración tributaria, debe llenar el estado financiero o presentarlo como ordena la ley, por aparte, junto con el registro o con el estado de resultados. Entonces, esa obligación pareciera que es persona jurídica, no, pero está obligado el comerciante individual por ejercer actos mercantiles, pero no deja de ser persona natural. Y ahí tiene el derecho a pagar como si fuera persona natural, porque lo es, pues. Entonces, cuando digo
tiene derecho, es porque los mismos deducibles de una persona natural, que después vamos a hablar con más fuerza en esos aspectos que son de mucha profundidad. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas. Dice, los RTN de las ONGs que ejecutan proyectos de cooperación en el país y que cesan temporalmente por falta de fondos de donantes, ¿deben poner en suspenso el RTN? ¿RTN que obtienen quién dice? Dice, los RTN de las ONG que ejecutan proyectos de cooperación en nuestro país cesan temporalmente, dice, por falta de fondos de donantes. ¿Deben poner en suspenso el RTN? Sí, es decir, pero no es la RTN. Lo que tiene que hacer la persona en este caso es tramitar una baja temporal de las actividades. En ese caso, de estas actividades, entonces baja la obligación tributaria. ¿Cuál obligación? De declarar, ¿verdad? De declarar. Al no haber actividad, no habrán ingresos, no habrán, digamos, en este caso, donaciones recibidas y por lo tanto su obligación es decir, bueno, pero hay una cosa, a la administración tributaria solamente se le va a informar previo al vencimiento de las obligaciones. Por ejemplo, si fuese un impuesto mensual, previo al vencimiento del plazo, que generalmente son los 10 del siguiente mes. Siendo así, pues sí, la administración tributaria recibe la información y puede darle de baja temporal a la obligación, que estamos hablando, declaración y pago, ¿verdad? Ahora, el RTN continúa vivo, continúa activo, solo que en suspenso las obligaciones tributarias del contribuyente. Bueno, le voy a pedir al licenciado Harold Zúñiga que me apoye con estas respuestas. Habla aquí, dice, cuando habla de devengo, ¿puede vincularse a lo que se refiere al artículo 5 de la ley del ISB? Bueno, buenos días. Sí, efectivamente, como lo mencionan ahí, el artículo 5 habla del devengo del impuesto sobre ventas, ¿verdad? Y hace una relación que se va a ocurrir el hecho generador del impuesto sobre ventas en la prestación del servicio, en la fecha de emisión de la factura, y dice dependiendo cuál ocurra primero. Entonces, ahí es donde vamos a tomar nosotros como hecho generador de este impuesto. Cuando se entrega el bien o el servicio. Muchas veces, generalmente con el Estado, ocurre eso, que primero se entrega el servicio o el bien y hasta 2 meses o 1 mes puede tratar el pago, pero ya ocurrió el hecho generador según la ley de impuestos sobre venta en el artículo 5. O dice, cuando se haya generado, en este caso la factura, habla de un documento equivalente, pero ya ahora que existe el reglamento de facturación, pues estamos hablando de la factura, o cuando ésta se genere también entonces ahí. Y dice la ley, lo que ocurra primero de estos dos, ya sea la entrega del bien o el servicio, o cuando la factura se emita, lo que ocurra primero. Muchísimas gracias. Aprovechando, licenciado Harold, su participación, aquí hay otra pregunta sobre el devengo. Dice, diferencia entre devengo fiscal y contable. Es decir, en contabilidad una provisión para pago puede registrarse, pero aún no está realizado de manera formal, es decir, mediante factura. Pero se conoce que es probable que el devengo suceda. ¿Esto fiscalmente es devengo? Bueno, vamos a hablar un poco fiscalmente qué es devengo. Y luego vamos a poner un ejemplo con lo de la contabilidad. Por ejemplo, las leyes, ya las leyes específicas de rentas, de ventas,
y el código tributario tienen ellos cuándo ocurre lo del devengo. Para poner un ejemplo, en rentas el devengo ocurre, según el artículo 11, cuando los gastos son debidamente comprobados, pagados o incurridos. Ahí es donde sucede el devengo. En la ley de rentas, repito, cuando los gastos sean debidamente comprobados, pagados o incurridos. En la ley de impuestos sobre venta, ya lo mencionaba anteriormente, es cuando se entregue el bien o se realice el servicio, o cuando se emita la factura, lo que ocurra primero. Y el código tributario, hablando un poco de este principio, al momento de hacer las retenciones, que dice que la retención se debe efectuar en el momento del pago o cuando se entregue el bien o la prestación de servicio, lo que se realice primero. Entonces, así es como se habla del devengo tributario, y ya lo habíamos dicho en la ley de renta, en gastos incurridos, pagados, en ventas, cuando se entregue el bien a servicio o se emita la factura, lo que ocurra primero, y en retenciones, cuando se dé el pago o se reciba el servicio o el bien, lo que ocurra primero. En la parte contable, podemos tener la situación, como ella dice, que hay, ¿cuál fue la palabra que ella utilizó? Prevenciones, una cuenta ahí de prevenciones, que la va a registrar en el estado de situación financiera, ¿verdad? Lo mismo sucede con aquellos gastos pagados por anticipado. Por ejemplo, yo compro papelería, suministros, todos los suministros que puedo llegar a utilizar en todo el año. Obviamente estos son registrados en una cuenta de un estado de situación financiera, pero se van a trasladar hasta la cuenta de resultados hasta el momento en que estos sean realmente utilizados. Es decir, yo puedo tener en inventario 100 resmas de papel, pero voy a estar mandando al estado de resultados, según también lo que dice la ley de impuestos sobre la renta, cuando estos gastos sean incurridos hasta ese momento. Entonces tendría relación con lo que habla lo del devengo tributario, y así creo que también se aplica en la cuestión contable. Entonces sí se permite que estos sean registrados porque se han adquirido, pero aún no se han gastado, y en esta cuenta que habla de prevención, pues ahí está la cuenta y puede estar aumentando, pero al momento en que ya lleve a hacer un pago, me imagino que es una cuenta de prevención, pues ahí es donde lo realiza. Muchas gracias, licenciado Harold. Solo voy a hacer una pregunta más. Hemos abarcado bastante tiempo y, como les digo, no vamos a dejar que esto quede en el aire. Vamos a tener bastante tiempo también para seguir profundizando en algunas de las preguntas que ustedes tienen. Dice cuáles son los requisitos para otorgarle RTN a un fideicomiso, considerando que esta figura no cuenta con un acta de constitución. Licenciado Mario. Sí, el fideicomiso es una figura que aparece así como el Código Tributario y siempre está manejada por el sistema financiero. Resulta que muchas personas entregan su patrimonio al fideicomiso para que sea administrado por esto, pero en este caso es un tercero responsable, ¿sí? Entonces, en ese caso, debe haber como un RTN para cada fideicomiso, porque estos tienen su vencimiento, ¿verdad? Ahora, si es la institución financiera que ha creado un cuerpo aparte para que lleve los fideicomisos, en general, todos, entonces en ese caso, esa tendrá su propio RTN y subsistirá hasta que desaparezca. Perdón, voy a hacer la última pregunta, licenciado Mario. Dice, cuando un obligado tributario cambia su nombre comercial, ¿se conserva el mismo RTN? El RTN
a quien identifica es a la persona. Y esta persona puede tener su nombre comercial diferente, pero puede portar su mismo RTN. Hay otros que tienen varias actividades, pero puede portar su mismo RTN, solo que a la hora de hacer sus declaraciones serán declaraciones mixtas por las diferentes actividades, como profesional, como asalariado, como prestamista no bancario, como alquiler de alquileres, etcétera, etcétera. Es decir, su RTN está manejado siempre por una sola persona. Sí, y agregando a ese punto, recordando que el contrato, por ejemplo, de adhesión, sí, el contrato de adhesión a oficina virtual, cuando se cambia de nombre, sí se tendría que volver a generar otro nuevo contrato, porque recuerden que los contratos van con un nombre específico. Entonces, para que el contrato esté de una manera adecuada, ya con el nombre correcto de la empresa, entonces sí se tendría que volver a generar otro contrato, aunque sea con el mismo RTN, como bien lo especificó el licenciado Mario Correa. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Mario, licenciada Dizan y licenciado Harold, ¿verdad?, por sus respuestas. Ahora vamos a concluir dándole gracias por la participación en esta jornada, en esta primera jornada, invitándoles a que pues nos acompañen en la siguiente jornada que tenemos planificada, programada. En nombre de la Servicio de Administración de Rentas, agradecemos la participación. Vamos a seguir después con las participaciones, de ustedes en las próximas jornadas. Que Dios les bendiga.